declarar a Jesucristo como su Salvador? ¿Puede usted decir, Jesucristo es mi Salvador? Lo sé, me consta, he recibido a donde voy el día que muera. La pregunta más importante que todo ser humano, la pregunta espiritual más importante para cualquier ser humano es: ¿dónde pasaré la eternidad? Porque yo les aseguro, contrario a lo que muchos piensan, que el alma no muere. El alma es eterna. El espíritu es eterno. Su espíritu y el mío, cuando el cuerpo muera y deje de latir y deje de existir, nuestra alma va a algún lugar. La suya y la mía puede recibir quien único puede darle salvación. Puede recibir el perdón, la salvación y la vida eterna gracias al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No en balde el Señor nos mandó a ir por todo el mundo y hablarle a otros de que Jesucristo era el Salvador. Al mundo entero. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo quiere más que personas que sean profesantes. Jesucristo quiere que usted y que yo y que cada ser humano no solamente haya oído el nombre de Jesús, no solamente crea que Jesús hizo tal y más cual cosa en un tiempo allá en Israel. No, Jesucristo quiere que usted posea, sea dueño, haya obtenido, recibido el perdón y la salvación que solamente Dios nos puede dar. ¿Es usted un poseedor? ¿Es usted un profesante? Yo no lo sé, lo sabe Dios. Mi preocupación y mi carga y el peso de mi corazón es que cada uno de ustedes sea un poseedor de la salvación. No solamente uno que mentalmente dé asentimiento mental, que usted admita mentalmente que Jesucristo es el Salvador. No, que Jesucristo es su Salvador porque usted de verdad lo ha recibido de todo corazón. Ese es mi trabajo, de todo corazón. El propósito de esta reunión hoy es que usted, si no lo ha hecho ya, que usted hoy diga: Jesucristo, hoy sí, de todo corazón te recibo para que me salves y me perdones. Ese es mi trabajo, ese es el objetivo esta mañana. Yo quiero hablarles hoy de dos historias. Las dos son verídicas. Por supuesto, la primera es más importante que la segunda, pero la segunda nos va a servir de apoyo para la primera. Y lo que es importante es que todos ustedes que están aquí tengan en sus manos una listica, un papelito doblado en 4 caras que tiene una lista de versículos. Y si usted no lo tiene, le voy a pedir a todos nuestros servidores que por favor vayan y traigan todos los que hay allá afuera. Queremos repartirlos y esperemos un momentico. A ver, vengan para acá, ven mi hermana, ven para acá, tráiganlos ahí. Si usted no tiene, levante su mano. Urania, levante. Si no lo tiene, levante su mano para poner uno en sus manos. Que todos lo tengan esta mañana. Eso es importante y es importante todo lo que vamos a hablar hoy. Y hoy tengo una sorpresita aquí para ustedes. Que como me ha dado de ser dinero esta semana, voy a... Y de esto vamos a hablar en un ratico. Ahora, todos tienen esta hojita que se titula La fe y la salvación. La fe y la salvación, ¿qué dice la Biblia? Óigame bien. Si hay un tema que ha sido repetido en la Biblia, porque es el más importante, es el de la fe y de la salvación.
sobre todo la salvación del alma, el perdón de los pecados. Y quiero decirles que aquí hay 16 textos bíblicos, 16. No los vamos a leer todos esta mañana, pero vamos a leer suficientes para yo poder enfatizar el punto que quiero hacerles hoy. Pero quiero que sepan que aquí hay solo 16, con 16 sería suficiente, pero este tema de la salvación del alma y de cómo podemos ser perdonados y cómo podemos obtener la salvación de nuestras almas está repetido en más de 150 lugares en toda la Biblia, en más de 150 lugares, Antiguo Testamento, pero especialmente el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, lo que Él vino a hacer y lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la vida eterna está más que claro en más de 150 lugares. Más de 150. Aquí hay 16. Que con 16 yo espero confirmarles que la Biblia está muy unida en el mensaje cómo es que un ser humano puede obtener el perdón de pecados y la salvación. Y la salvación no es un proceso, la salvación es un evento. Es un evento, algo que pasa en un momento en nuestras vidas cuando el Señor de verdad nos hace claro qué es lo que necesitamos para que Él nos perdone en el momento. La salvación es un evento. La salvación ocurre, la salvación es el milagro de un instante. Ahora, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra obediencia a Dios es un proceso. La salvación es un evento, crecer en el Señor es un proceso que dura toda una vida. Todos los cristianos estamos todavía creciendo más y más. Por eso el Señor nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos lo dice el Señor en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que crecer es un proceso, pero salvarnos es un evento. ¿De quién quiero hablar primero? Son historias, dos historias reales de la vida real. Dos historias. La primera es la importante. Ustedes saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo envió al mundo y le dijo: ¿a quién enviaré para salvar a la humanidad que está perdida? El pecado entró, el pecado nos mató espiritualmente, no morimos físicamente, eventualmente morimos físicamente, porque la vejez y la enfermedad es producto de que el pecado entró en el mundo. No era así originalmente, pero espiritualmente Dios le dijo a Adán y Eva: el día que me desobedezcan y coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirán. Y ese día murieron espiritualmente. Y la Biblia dice que por medio de Adán entró el pecado al mundo. El pecado entró al mundo. Y todos somos pecadores porque somos descendientes de Adán. La Biblia dice entonces que así como en Adán todos recibimos muerte, así Dios nos ha querido salvar, que a través de un hombre todos podamos recibir vida, y ese hombre se llama Jesús. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Dios envió a su Hijo al mundo. Jesucristo 33 años duró, vivió, murió de joven. A los 30 años, los primeros 30 años no se manifestó como el Mesías. Creían las personas que era Jesús, el supuesto hijo de José, por supuesto el hijo de María, esa doncella, esa virgen que Dios escogió, esa virgen de Israel que Dios escogió, que nosotros honramos la memoria de María. Le damos gracias a Dios por María. El Señor la escogió y el Señor nos dio una profecía y le dijo Isaías al pueblo de Israel: el Señor les va a dar una señal.
Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así fue. María concibió milagrosamente del Espíritu Santo. Y nació Jesús, vivió 30 años, vivió la mayoría de esos años en Nazaret, el hijo supuestamente de José el carpintero. Sus hermanos, sus hermanas vivían en Nazaret. Por eso fue que el pueblo de Nazaret tuvo tanta dificultad en creer que Jesús era el Mesías. Porque decían, pero si a este lo conocemos, conocemos a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, todavía viven aquí. ¿Cómo que? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de sus coterráneos. Pero a los 30 años Jesucristo se manifestó como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y empezó a hacer milagros y empezó a enseñar. Durante 3 años alcanzó todas las aldeas y todos los pueblos. Recorrió toda la tierra de Israel predicando que él era el Mesías prometido. Como ustedes saben, tal y como él lo prometió, como él lo predijo, me van a hallar culpable, me van a culpar de herejía, me van a condenar, me van a matar, pero destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús fue quien dijo eso. Ustedes destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ustedes piden señal. A ustedes no les da señal, pueblo de Israel, excepto la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Pero a los 3 días Jonás volvió a vivir. Y a los 3 días Jesús volvió a vivir también. Y está vivo. Y se le apareció vivo a sus discípulos durante 40 días. Y les dijo, yo se los dije que me iban a matar, iba a morir, pero les dije también que a los 3 días resucitaría. Y aquí estoy. Y le dijo a Tomás, ven y tócame para que veas que no soy un fantasma. Que lo que yo soy es el Hijo de Dios ya con un cuerpo glorificado. Y aquella gente que eran unos cobardes, que habían huido, que lo dejaron solo, desamparado frente a las autoridades y a los soldados que se lo vinieron a llevar. Aquellos apóstoles cobardes, temerosos, se convirtieron todos en héroes de la fe. Y todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan, todos murieron como mártires. Fueron muertos por predicar que lo habían visto. Todo lo que decían era, no podemos dejar de decir lo que nosotros vimos. Lo vimos crucificado, sangrando, y luego lo vimos donde lo colocaron en el sepulcro, y luego lo vimos vivo. ¿Cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto? Te vamos a matar, mátenme, pero yo necesito ser un testigo de la verdad. Jesucristo resucitó. ¿Para qué hizo eso? La Biblia dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe eso? Y que fue enterrado, o fue sepultado, fue sepultado. Y que al 3er día resucitó conforme a las Escrituras. Ustedes saben que la Biblia dice eso. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo para que lo que Jesucristo hizo se haga nuestro? Lo que aquí dice. ¿Qué dice la Biblia? Que necesitamos poner toda nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso dice la Biblia. ¿Tú estás seguro, Freddy? Vamos a leerlo. Que la salvación es por fe, por nuestra fe depositada en el poderoso. No es que tú y yo seamos muy poderosos, es que nuestra fe depositada en quien sí es poderoso, nuestra fe puede mover montañas. Es más, mover montañas no nos lleva hasta el cielo, que es mejor todavía que mover montañas. Vamos a ver, quiero que lean conmigo. Vamos a leer
algunas citas de estas que yo les he puesto. Este papelito es para que se lo lleven. Además del papel, vamos a afincarles y le vamos a corroborar todo lo que está escrito aquí con los pasajes que vamos a poner en la pantalla. El primer pasaje se encuentra, vamos primero a definir lo que es fe, porque la gente no sabe lo que es fe. No, que la fe, ¿qué cosa es la fe? ¿Cómo definimos la fe? Pues no busquemos más definición de hombres. Vamos a la Biblia para buscar la definición que nos da Dios de la fe. Miren lo que dice Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción, estar convencido de lo que usted todavía no ha visto. Esa es la fe. Y la fe que salva es cuando usted y yo estamos convencidos de que el que prometió, aunque no lo hemos visto, es tan fiel y tan verídico que lo que promete lo cumple al pie de la letra. Y cuando usted dice, me prometió esto, me voy a lanzar por fe, porque yo le creo a él más que al precipicio este. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice eso la primera cita que le pusimos ahí, ¿verdad? La segunda cita, miren lo que dice. ¿Qué dice? Unos versículos más abajo en el libro de Hebreos. Pero sin fe, ¿qué cosa es imposible? Quiere decir que si usted no tiene fe, si usted no tiene convicción de lo que Dios ha prometido, usted no puede agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la gracia es que usted crea sin haber visto. Y si usted cree sin haber visto, Dios dice, me impresiona tanto eso, que crean en mí sin haberme visto, que les voy a recompensar su fe dándoles lo que les he prometido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Váyase esta mañana sabiendo que usted puede ser la mejor persona del mundo, pero usted no pone toda su fe en lo que Dios dice, y todo lo bueno que usted puede hacer no agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene la fe una obra subsecuente? ¡Claro! Esa es la gran diferencia entre tener fe genuina y fe de la boca para afuera. Es que la fe, después que fe, tiene sus acciones consecuentes, pero vienen después. No son parte de, son producto de. Son un requisito para, son un producto de. Nuestras buenas obras son un producto de nuestra fe verdadera. Todo cristiano verdadero va a producir fruto. ¿Cuáles frutos? No sé, pero va a haber evidencia de la salvación en su vida. Pero vamos a continuar. Miren lo que dice uno de mis pasajes favoritos. Uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia está en el Evangelio de Juan, porque es la historia donde Jesús personalmente está tratando de ganar para él a aquel hombre judío que se llamaba Nicodemo, donde él habla y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo? Tienes que nacer del Espíritu. Porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí entran en la conversación. Jesús está tratando de ganarlo para Jesús, para él, para la salvación. Tratando de que él creyera, porque era un judío. Y entonces Jesús llega, póngame ahí por favor, Juan capítulo 3, versículo 14. La próxima cita, el versículo Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿te acuerdas de Moisés y de la serpiente en el desierto? Aquel tronco, aquella asta, aquella serpiente de bronce, cuando las víboras venenosas estaban mordiendo al pueblo por su pecado. Y el pueblo oró y te dijo, sálvanos Moisés.
y Dios le pidió a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, construye, haz un tronco, un asta, y pon ahí arriba una serpiente de bronce, y dile al pueblo que cada vez que sean mordidos por las serpientes venenosas, que miren, Jesús le predica y le dice a Nicodemo, que era un doctor en la ley: Nicodemo, ¿te acuerdas de Moisés? Miren lo que dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15. Versículo 15. Tiene que ser rápido. Rápido conmigo. Versículo 15. Versículo favorito en la Biblia, el 16. Miren lo que dice. Jesús le sigue recalcando, el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este es el versículo más conocido en el mundo entero. Le llaman la Biblia en miniatura. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí continúa con el versículo 17, pero vamos a saltarnos el 17. Miren lo que dice el 18. Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, el que cree en Jesucristo, el que cree en mí, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque quien único lo puede salvar de la condena es Jesucristo. Pues el que no ha creído ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La cuarta cita es mi cita favorita en toda la Biblia. Jesús hablando en Juan 6:47. Miren qué palabras más sencillas, más cortas. De cierto, o sea, de verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene, nótese los tiempos, ¿tiene en tiempo qué? ¿Ese verbo está en qué tiempo? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Creer en ti, Jesús. Para yo tener vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Creer en ti. Estamos tratando de definir qué cosa es creer. Esta mañana yo espero que usted se vaya de aquí con una ilustración bien clara de lo que es creer. El que cree en mí tiene vida eterna. Aquí viene la sexta cita, que es la conversación cuando Pablo y Silas estaban presos en la ciudad de Filipos, en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Que Dios hizo un milagro allí, aquel terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, aquel carcelero se iba a matar, se iba a suicidar, porque le iban a cortar la cabeza si se le escapaban los presos. Pablo le dijo: no te mates, que aquí estamos todos. Y aquel hombre vino y dice que entró a la parte oscura del calabozo, que lo sacó del calabozo y les preguntó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron y le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Óigame, más claro ni el agua, mis hermanos. Pregunta concisa, respuesta concisa, Este pasaje ustedes lo han oído muchas veces. Acuérdense que estamos citando varios de más de 150 de ellos. Ese famoso pasaje en Juan capítulo 1, donde el apóstol Juan nos habla de que el verbo se hizo carne y vino y vivió, habitó entre nosotros. Pero dice el versículo 11 y el 12 que el verbo, que era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Juan 1:11. ¿Aló? Es que hubo poco sueño anoche, mis hermanos. Ese es todo el problema.
Cherenito, cherenito. Hay que tomar mucho café. Miren lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos, vino al pueblo de Israel. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas, versículo 12, a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El 13, que no está aquí, no tienen que ponerlo, Luis, porque yo sé que no se los di. Dice que a los que creen en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que a los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el versículo 13, que son engendrados no de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios mismo. El nuevo nacimiento es cuando Dios te da un nacimiento espiritual en tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en tu espíritu y da vida eterna y entra en tu vida, y ahora tu espíritu está vivo porque el Espíritu de Dios vive allá adentro. El verdadero cristiano tiene al Espíritu de Dios viviendo adentro y su espíritu está vivo. Si tú eres un cristiano verdadero, tu espíritu está vivo porque el Espíritu vivo de Dios vive dentro de tu espíritu. Así es, esa es la pura verdad. Pero vamos a seguir. Miren lo que dice Juan 3:36. Así termina el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, nótese, hay dos grupos. El que cree que tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le va a pasar? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer o rehusar creer. Dios divide al mundo en dos grupos: los que creen y los que rehúsan creer. ¿Por qué que rehúsan creer? Hay personas que rehúsan creer porque tienen otras creencias. Hay personas que rehúsan creer porque nunca han buscado la verdad. Porque el que busca la verdad, Dios está comprometido que todo el que busque hallará. ¿Por qué más hombres? ¿Por qué más personas no encuentran al Señor? Porque no lo buscan. Nuestra responsabilidad es predicarle el Evangelio a todo el mundo, esté buscándolo o no. ¿Por qué? Porque ahí cumplimos con nuestra responsabilidad. La responsabilidad de cada persona es la de creer o de rehusar creer. Y cada persona tiene que atenerse a las consecuencias de su decisión. Pero la responsabilidad tuya y mía como cristianos es la de presentar la oportunidad a todo ser humano. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora viene uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. ¿Qué clase de versículos, qué clase de racimo de versículos estos? En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a los efesios y le dice a los efesios, eran una iglesia como nosotros, una iglesia que plantó el apóstol Pablo, les dice, acuérdense que somos salvos por gracia, porque por gracia sois, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Esta salvación, que es el sustantivo de esta oración, esta salvación no es de ustedes, es, ¿qué? Es una dádiva, es un don, es un obsequio, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y miren lo que dice el 9. No se equivoquen. No es por lo que ustedes hayan hecho, efesios. No es por obra. Los efesios adoraban a Diana, la diosa de los efesios. Eran idólatras. Aquello era un desastre en Éfeso. Y dice, Dios los ha salvado por gracia, por su gracia, por medio de la fe que ustedes han puesto en el mensaje que yo les prediqué, que les dije que por medio de Jesucristo, todo aquel que cree recibe el perdón de pecados. Dice, esta salvación, dice el versículo 9, no es por obras,
para que nadie se gloríe. En el cielo no va a poder haber ni una persona que diga, yo ayudé al Señor. ¿Me oyeron? Yo me porté tan bien que Dios dijo, entra que tú te lo mereces. Ni uno. Al cielo nada más que van a entrar los que digan, Señor, como yo te creí, yo estoy aquí, pero es por tu gracia que yo entro, no me lo merezco ni hoy, ni ayer, ni nunca. Y por los siglos de los siglos arrojaremos nuestras coronas a los pies del Señor para decir, tú eres el que eres digno de recibir la gloria y la honra. Ahora, no está puesto aquí, pero dice el versículo 10, que nosotros hemos sido salvados para que ahora que conocemos y que tenemos a Jesucristo, ahora empezamos a hacer las obras que a Dios le agradan. Las hacemos después que hemos recibido a Cristo. Somos salvos no por obra, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por si acaso alguien se va de aquí diciendo, ay, Freddy, ¿cree que esto es haz lo que te dé la gana? No, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por obra, pero sí somos salvos para buenas obras, después de tener a Jesucristo en nuestros corazones. Es así la cosa, mis hermanos. Dale la gloria a Dios. Vamos a la cita número 9. Aquí está en otro lugar Pablo, escribiéndole a nuestros hermanos en Galacia, que habían recibido al Señor y ahora se habían olvidado y pensaban que ahora tenían que guardar la ley de Moisés. Y miren lo que Pablo les dice, les aclara. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Le está diciendo, hermanos, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿cuántos? Nadie será justificado. Porque los Gálatas pensaban que había que creer en Cristo y guardar la ley de Moisés, y que era la combinación de las dos la que nos daba salvación. Y Pablo les dice, no. No somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo. Yo también, que soy Pablo, que soy fariseo, yo también tuve que creer en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo, porque cuando yo cumplía la ley no estaba justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y hay más. A ver, veamos la 10ª. El punto número 2, no me avergüenzo, le dijo Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y después al griego. ¿Por qué? Versículo 17, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, que nadie lee Habacuc. Ahí dice que el justo va a vivir por su fe. Por eso les digo que en más de 150 pasajes bíblicos, y continuamos. Ahí vamos a parar para poder tener un tiempito aquí para la carretilla. Pero cuando yo leí esta historia que les voy a hacer, como que se encendió una luz en mi mente. Porque ustedes saben, mis hermanos, que las ilustraciones de cualquier cosa que uno cuente son, alguien dijo que las ilustraciones en un mensaje cristiano es como ponerle ventanas a una casa. ¿Quién ha visto una casa que no tenga ventanas?
¿Por qué? Porque las ventanas dejan que entre la luz para ver lo que está adentro. Y en la ventana usted mira y ve las cosas lindas que hay adentro. Y de adentro mira y ve lo de afuera. Una ilustración de la vida real valen miles de palabras. La segunda historia es verídica. Y esta es mi ilustración para todo lo que les he dicho hasta ahora. Copien bien, enciendan el receptor ahí, Pero en el año 1824, ustedes saben que los circos comenzaron en el siglo XVIII. Los espectáculos de los circos viajaban por todas partes de Europa, por el Oriente. Los espectáculos, las personas que hacían cosas fuera de lo común, los circos, siglo XVIII. Pero en el siglo XIX, ya aquello estaba ya en su apogeo. Acuérdense que en aquel entonces no había televisión, no había YouTube, no había telefonito, no había, ¿cómo se llama? No había Apple. Y la gente les encantaba ver espectáculos y cosas. Pues en el año 1824, en Francia, nació un niño, 1824, o sea, a principios del siglo XIX, se llamaba Jean-François Gravelet. Se cambió el nombre y se puso un nombre artístico, Charles Blondin. Nació en un pueblo de Francia y el niño desde su infancia tenía un equilibrio, una habilidad de subirse en las cosas y no caerse. Pero era totalmente inusual aquel niño. Y los padres dijeron, este niño tiene un don especial de equilibrio. En mi opinión, paréntesis, probablemente Charles Blondin ha sido el mejor funambulista, el mejor equilibrista que el mundo ha tenido. Porque aquel hombre lo que hacía en una cuerda floja no lo hace nadie. Era dotado, súper dotado en ese don. Lo mandaron a una escuela de acrobacia en Francia. Y allí se entrenó. Y de allí, de jovencito, su pasión era subirse en las cosas y no caerse. Y se hizo parte de un circo. Y era uno de los tremendos espectáculos que había en un circo. Pero era tan bueno que dijo, no, yo voy a establecer mi propio negocio. Y se fue por su cuenta. Y entonces se anunciaba como el Gran Blondin. Y era solo un espectáculo de lo que hacía, de lo que podía hacer en una cuerda floja, de los lugares donde ponía una cuerda floja y caminaba por la cuerda floja. Y hacía lo que usted y yo ni nos imaginamos. Usted no ha visto nunca a un equilibrista como era Charles Blondin. Viajaba el Gran Blondin y por su cuenta cobraba, tenía un manager, tenía un promotor que le promovía y cobraba unos centavitos. Lo que les voy a contar ahora, sé que cobraba 5 centavos por hacer lo que les voy a contar. Pues visitó Estados Unidos en 1858. Nació en el 25, en el 58 vino a Estados Unidos y en Estados Unidos lo llevaron a visitar nada menos que las cataratas del Niágara. Ustedes saben que allá arriba, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Buffalo, New York, en el lado noroeste del estado de Nueva York, bien en la puntica ahí pegado a los Grandes Lagos, donde Nueva York colinda con Canadá, está el río Niágara, y en el río Niágara, uno de los Grandes Lagos, el lago, creo que es el lago Erie, pues desborda sus aguas en el lago Ontario, y el lago Ontario
tiene otro río que se llama el río San Lorenzo, y el río San Lorenzo desemboca en el mar Atlántico, y todo ese cuerpo de 5 lagos, los grandes lagos del norte de América, están ahí. Pero entre el lago Erie y el lago Ontario, como llega el agua, como descarga el agua, es a través del río Niágara. El río Niágara es el río limítrofe donde se divide la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De este lado, Buffalo, a unos cuantos kilómetros, un pueblecito que se llama Niagara Falls, US. Y del lado de allá hay tremendo barranco, porque por allá abajo está el río. Hay que ver qué cantidad de millones de galones por minuto de agua caen por esas cataratas. Y del otro lado, Niagara Falls, Canadá. Lo cierto es que hay una distancia en ese barranco de 1100 pies de distancia. 1100 pies de distancia. Y a Blondín lo llevaron allí y dijo: qué maravilla si yo pudiera tirar una cuerda floja desde el lado americano hasta el lado canadiense, amarrarla bien, ponerle unas cuerdas para que el viento no la mueva mucho, y venir y yo caminar del lado americano de Niagara Falls para el lado canadiense. Y al año siguiente, en el verano, donde la temperatura es más cálida, Blondín vino y trajo su cable, su cuerda floja, un equipo, montaron aquello, el proceso, semanas arreglando aquello para poder hacer para poder tirar y cubrir aquellos 1100 pies a tremenda altura del precipicio. Nadie que se caiga ahí hace el cuento. Blondín no ponía red ni nada de eso. Era un bárbaro. Era una estrella, una superestrella. Blondín, en el verano de 1859, le dieron publicidad, cobraba 5 centavos para que cualquiera que quisiera viniera a ver. La gente loco porque se cayera pagaban 5 centavos. Porque a la gente le encanta. Del lado americano, cientos de personas. Y su espectáculo lo hizo por días y días y días. Y tenía unos días de descanso y volvía y hacía cosas diferentes en la cuerda floja. De Estados Unidos para Canadá. Y allá otra tremenda turba de gente, y de Canadá para acá. Y de acá para allá. Y de allá para acá. Blondín, primero con su vara, cruzó. ¡Oh! Usted se imagina ver eso. Cruzó de nuevo. Tenía un show, era un artista. Blondín llegó al lado canadiense en un momento y cruzó de espalda, sintiendo la cuerda floja con los pies. Blondín, otro día, se vendó los ojos y cruzó con los ojos vendados. En otra ocasión le pusieron un saco de yute y cruzó con el saco de yute. En otra ocasión se puso unos zancos y cruzó con los zancos. En otro momento se montó en una bicicleta y cruzó en bicicleta. De ahí viene el dicho, porque de Cuba se lo robaron. Ese ha pasado tanto trabajo que está cruzando el Niágara en bicicleta. Para que sepan que Cuba sí es un lugar súper educado, saben toda la historia. Cruzó el Niágara en bicicleta. Bueno, pues ahí estaba Blondín. En otra ocasión bajó una cuerda y allá abajo en el río aquel, en la parte donde estaba un poco más tranquila las cataratas, había un barco. Tiró la cuerda, le amarraron una botella de vino y una copa
la subió y allá arriba se bebió como buen francés tremenda copa de vino. Y ni la nota lo hizo caerse. Qué interesante, ¿eh? Y un día trajo una carretilla. Y del lado americano fue con la carretilla para el lado canadiense. ¡Ah! Dio la vuelta y la trajo. No sé cómo le dio la vuelta, pero le dio la vuelta. La llevó para el lado americano. Y allá. ¡Ah! Y entonces cientos, si no miles de personas estaban reunidos ahí. Y dice que dijo: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de este lado para allá con una persona sentada aquí? ¡Oh! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! Necesito un voluntario. Y todos los americanos dijeron: para su madre. Ni un voluntario. Dicho sea de paso, su manager, antes de irse de Estados Unidos, su manager, él le dijo: hoy voy a cruzar con mi manager montado a mis espaldas. Y hay fotografías de Blondín con su manager en sus espaldas cruzando del lado americano al lado canadiense. Cuando leí la historia de Blondín y dije: eso es exactamente la diferencia entre tener una fe superficial y una fe que nos salva. Confiar, porque ustedes saben que creer es confiar absolutamente. Cuando Jesucristo dice: el que cree en mí tiene vida eterna, es la persona que está capaz de decirle: Jesucristo, me pongo completamente en tus manos. Yo creo que tú moriste y resucitaste, y que tu muerte en la cruz me da el perdón. Y si tú dices que así es como es la cosa, yo me monto en la carretilla y me dejo que me lleves desde la tierra hasta el cielo. Hay personas que profesan creer, pero no se montan en la carretilla. ¡Oh! Móntate. No, yo tengo que ayudarlo en algo. Dígame una cosa. El que se montara en esa carretilla, vamos a pensar en las dos personas, en el que llevaba la carretilla y en el que estaba sentado y montado en la carretilla. ¿Quién era el que tenía la habilidad? ¿Blondín o el pasajero? ¿Quién tiene la habilidad para llevarte al cielo? ¿Tú y Jesucristo o Jesucristo solo? Porque el pasajero lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y decir: Dios mío, en tus manos estoy. Creo que debe quedar claro que en esto de ir al cielo creyendo en Jesucristo, quien tiene poder sobrenatural para llevarnos y perdonarnos y darnos vida eterna y llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad, es Jesús. ¿No fue Jesús el? Sí, sí, Señor. ¿No fue Jesús quien dijo: si creen en Dios, crean en mí? En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy ustedes también estén, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y después Tomás le preguntó, no sabemos. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el que tiene la habilidad de salvarnos. La habilidad tuya y mía es la de ser capaces de confiar ciegamente en Jesucristo para ir al cielo. Y yo te pregunto, si tú has puesto toda esa fe en Jesucristo como tu Salvador. Es más, déjenme preguntarle algo. ¿Quién me puede decir esta mañana, Freddy, yo te puedo garantizar que yo me he montado en la carretilla de Jesucristo? Que Jesucristo es mi único y mi suficiente Salvador. Yo sé que es el mío, porque yo recuerdo el día que yo le dije, Señor, estoy perdido, sálvame tú, porque yo no puedo salvarme. Yo estaba, pero en una oscuridad tremenda. Yo no le dije, Señor, yo te prometo que yo salgo de esta oscuridad, yo te prometo que yo voy a dejar de hacer esto y aquello. No. Yo le dije, Señor, sálvame. Y Él me salvó. Y después que me salvó, me empezaron a entrar las ganas de dejar la oscuridad. Porque cuando Dios vive dentro de ti, va a haber cambio en tu vida. El cambio no es como un requisito para tú recibir vida eterna, es como un resultado de tú haberla recibido. Si tú te sientas en la carretilla porque tú dices, yo tengo fe absoluta en ti, el Señor te lleva. Y por el camino vas diciendo, qué grande es el Señor, qué poder tiene. Y tu vida empieza a cambiar por el camino. Por eso alguien dijo que la salvación es el milagro de un instante, pero el crecimiento cristiano es el proceso de toda una vida. Pero mi pregunta y mi tema esta mañana, mis hermanos, es los inicios. ¿Cómo se inicia la cosa en tu vida, en tu corazón? ¿Por qué creen ustedes que dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca? Dice que la palabra de fe que predicaba Pablo, dice, era esta, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con la fe, con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué creen ustedes que eso está en la Biblia? Entonces esta mañana yo quiero preguntarte, porque miren que es posible ser un profesante. Profesar es que tú dices, no, yo oí eso, yo lo oí hace años y yo lo creí. No es oírlo y creerlo superficialmente. La Biblia dice que los demonios también creen, ¿o no dice eso? Pero ¿cómo creen? ¿Creen en Jesús como su Salvador? ¿Creen que la sangre de Jesús los ha lavado de sus pecados? Bueno, esa oportunidad la tuvieron y la perdieron. Pero los demonios creen, porque hay personas que dicen que creen, pero lo dicen superficialmente. Todos aquellos que estaban aquí, cuando preguntó Blondín, ¿quién cree que yo puedo cruzar para allá con una persona aquí? ¿Quién quiere acompañarme en el cruce? Entonces, no es lo que tú oíste cuando tú eras un muchacho en una iglesia donde te invitaron. A mí me invitaron muchas veces a iglesias y había algo que me alaba. Pero el día que yo sé que yo recibí al Señor fue a los 20 años de edad, cuando le dije, Señor, estoy perdido, necesito el perdón tuyo, sálvame, entra en mi vida, dame vida eterna. Y ahí fue que ocurrió el milagro de la salvación en mi vida. ¿Y qué pasó? Que después hubo fruto. Créanme que yo estoy muy lejos de ser todo lo que debo ser, pero tampoco soy lo que antes era.
Y cuando el Señor entre en tu vida, tú vas a dejar de ser lo que tú antes eras. Y va a haber fruto en tu vida. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esta mañana yo quiero que tú pienses que yo estoy aquí en el lugar de Jesucristo y que yo te estoy diciendo, ¿eres tú capaz de montarte en mi carretilla? ¿Eres tú capaz de confiar absolutamente en que yo te puedo llevar al cielo porque yo morí y resucité y mi sangre derramé para pagar todos tus pecados? ¿Eres tú capaz de decir, Jesucristo, que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Si tú crees de todo corazón que montarte en esta carretilla es decirle a Jesús, lo único que me puede perdonar mis pecados es que yo me arroje a tus pies y confíe completamente en tu gracia y pongo toda mi fe en Jesucristo. La Biblia dice que el que cree de todo corazón tiene vida eterna. Eso fue lo que Felipe le dijo a aquel etíope caminando rumbo a Etiopía, que cuando le predicó en el carruaje en el que iban, acuérdense que todas estas historias son sacadas del libro de los Hechos. Y por eso la inspiración para hablar de esto, porque óigame, el evangelio está en el libro de los Hechos, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y tú y yo estamos aquí para, lo que tú necesitas hacer es esto, no solamente creerlo tú, sino poderlo entender y poderlo explicar de tal manera que se lo puedas explicar a la gente que tú amas, porque tú eres el mejor cristiano o la mejor cristiana que alguien conoce, que yo no voy a llegar a esa persona, que no va a estar aquí, pero que tú está a tu alcance. Y tú lo que necesitas es ser un experto en comunicar el evangelio para que las personas, incluyendo los niños, lo puedan entender. Felipe le dijo a aquel eunuco, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice ahora? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues vamos para allá. Y descendieron del carruaje y allí fue bautizado aquel etíope. Si tú crees de todo corazón, Jesucristo ve tu fe y te da salvación hoy. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. El que tenga sed venga a mí y beba del agua que yo doy. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Jesús puede hacer eso. Jesús lo hizo conmigo. Mi oración es que lo haga, que aquí no haya profesantes, que aquí no haya profesantes, que aquí haya poseedores. No es profesar creer en Dios, no es profesar creer en Jesús, no es que tú lo oíste una vez. Tu vida, el cristiano, el fruto que se ve en su vida, el fruto que se ve en su vida es producto de lo que pasó antes. Si no hay fruto en tu vida, tú necesitas volver a reevaluar. Yo no la tengo que reevaluar, ese problema es tuyo. Pero tú necesitas repasar otra vez y decir, yo no tengo ni un impulso, ni una chispa espiritual. Dios no quiere, en el cielo no va a haber gente religiosa, va a haber nada más que gente redimida. Nada más que redimidos, no van a haber religiosos, van a haber redimidos. Redimidos. Y tú, no, a mí en tal año la sangre de Cristo me limpió. Qué bueno. Vas al otro y lo conoces. Y tú, cuéntame, no, yo hace 4 años, mira, estoy aquí ahora, pero hace 4 años el Señor me lavó con su sangre. Todos vamos a tener en común que lo único que estamos allí es porque la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Amén. El que recibe a Jesucristo se monta en la carretilla. Yo te quiero invitar a que hoy te montes en ella si no te has montado ya. Y hoy le digas, Señor, en tus manos hasta donde tú quieras. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, les pido que se pongan de pie un instante. Padre Celestial, esta mañana, Señor, yo te pido, Señor,
que por medio de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que tú traigas convicción a la mente y al corazón de personas aquí hoy. Señor, yo te pido, Señor, que tú me concedas la bendición de que si aquí hay hoy un profesante, pero no un poseedor, que tú hoy lo conviertas de profesante a verdadero poseedor. Fuiste tú, Señor, quien inspiraste a Juan para que escribiera en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Juan: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Señor, yo te pido que tú llames, solo tú puedes llamar. Dios te puede llamar, mi amigo, mi amiga, Dios te puede llamar. Y esta mañana no quiero que seas un profesante, no importa qué iglesia has ido, no importa lo que ha pasado en tu vida, tal vez has sido tú una persona religiosa, pero si tú no puedes decirte tú mismo hoy: no, yo estoy redimido, estoy redimida, la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados y Dios me ha concedido el perdón y la salvación. Si tú no puedes decirle eso a tu propia persona, quizás en este momento necesitas decirte eso. Dile ahora, conversa contigo mismo y díselo a tu alma y díselo al Señor: Señor, esta mañana yo reconozco que no soy bueno, tengo defectos. Pero esta mañana yo también creo que tú me amas y tú quieres perdonar y borrar y lavar todos mis pecados. Y Jesús, en este momento te pido que me salves, que me limpies, que entres en mi vida, que me hagas una persona nueva en mi espíritu. Y Señor, a partir de hoy, tú eres mi Salvador. Y a partir de hoy, empieza a cambiar mi vida, mi conducta, y hazme cada día un mejor discípulo tuyo. Mis hermanos, ser un discípulo del Señor viene después de ser un creyente genuino. Primero tienes que ser un creyente genuino para después poder convertirte en un discípulo fiel. Creyente genuino. Dile: Jesús, sálvame, entra en mi vida. Creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Esta mañana, repito, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Y Señor, ayúdanos a no vivir en la esclavitud de pensar que no tenemos salvación. Yo te pido por mis hermanos aquí que todos repasen todos esos versículos y que pongan su fe absoluta en lo que los versículos dicen. Y Señor, te pido que tú hagas una obra linda y bella, que nos hagas aquí de toda esta audiencia, todos seamos poseedores de la salvación y no profesantes solamente. Yo te lo pido, Señor. Y te voy a dar la gloria y la honra, Señor, hoy y siempre. Y te la damos hoy, Señor. Un día vamos a estar a tus pies y diremos: cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. ¿Por qué estoy en el cielo? Solo por Jesús haber derramado su sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre.
Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, la sangre. Te damos gracias esta mañana. ¿Habrá alguna persona que dice, Freddy, ora por mí? A ver, no hay nadie, todos tenemos los ojos cerrados. Yo voy a abrir mis ojos. Si tú hoy estás recibiendo a Jesús o lo estás haciendo ahora o lo acabas de hacer hace 2 minutos, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona que dice, hoy lo entendí, Freddy, hoy lo entendí? Hoy lo entendí. Alguien aquí esta mañana, alguien. Hoy he decidido ser un poseedor, no más profesante. Alguien. Señor, yo te pido que no haya una persona aquí que se avergüence de decir, de levantar su mano y decir, yo ahora soy un creyente. Nunca nos avergoncemos de plantar nuestra bandera y decir que somos cristianos. Y Señor, ayúdanos a poder aprender estas verdades de tal manera que se las podamos comunicar a las personas que están a nuestro alcance. Ayúdanos a colaborar para que el evangelio sea predicado en todas partes. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos hoy por tantos hermanos que estarán en esta obra de evangelización. Bendícelos. Dales citas divinas. Dales amor. Dale palabras de sabios a cada uno de ellos. Hoy te damos gracias. Y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Mis hermanos, gracias. Que Dios les bendiga. No se olviden todas las actividades el miércoles. Que Dios les bendiga.